¿Qué tal, compañeros? Demos pie a la clase del día de hoy. Vamos a ver el día de hoy este ejemplo que dice, circuitos eléctricos. Se aplica una fuerza electromotriz de 100 volts a un circuito eléctrico en serie RC, en el que la resistencia es de 200 ohms y la capacitancia de 10 a la menos 4 farads. Determine la carga Q de T del capacitor si la carga en el instante cero es igual a cero. Encuentre la corriente I de T. Ok, en este caso, primero vamos a tener gráficamente nuestro circuito eléctrico. Aquí tengo mi fuente de 100 volts de corriente directa, mientras que del otro lado tenemos nuestra resistencia y posteriormente nuestro capacitor. Lo primero que vamos a tener que hacer es proponer las ecuaciones que rigen el comportamiento de este fenómeno. En este caso, nosotros tenemos la ley de Kirchhoff, que me dice que en una malla cerrada la suma de voltajes debe de ser igual a cero, ya que todas las subidas más las caídas de tensión se contrarrestan y se anulan. Así que nosotros vamos a tener estos 100 volts, vamos a tener el voltaje que cae en esta resistencia y el voltaje que cae en este capacitor. Antes de poder avanzar, debemos de conocer las leyes que rigen el voltaje que cae tanto en la resistencia como en el capacitor. En la resistencia vamos a utilizar la ley de Ohm. Aquella dice que el voltaje es directamente proporcional. De hecho es igual a la intensidad por la resistencia del elemento. En este caso, la intensidad de corriente que lo está atravesando por la resistencia del mismo elemento. Y en el capacitor, su voltaje se mide a partir de la carga que está almacenada entre sus placas, partido entre la capacitancia, valga la redundancia, del capacitor. Así que si yo aquí hago un circuito eléctrico cerrado, yo tendría que las caídas son el voltaje de la resistencia y el voltaje del capacitor, mientras que la única fuente son estos 100 volts, así que mi ecuación me quedaría que el voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor es igual a 100. Sustituyendo estas leyes de aquí arriba que rigen, el comportamiento del voltaje tanto en la resistencia como en el capacitor, tengo entonces que llegamos a la ecuación 200i más Q partido entre 10 a la menos 4 igual a 100. Ahora, en este punto puede parecer que nosotros no tenemos una ecuación diferencial, solo que tenemos que recordar que la corriente eléctrica es la variación de la carga eléctrica a través del tiempo. Así que la derivada de Q con respecto de T sería igual a I. Así que nosotros podemos reescribir esta ecuación de aquí como una ecuación diferencial, lo que me dejaría 200 de Q partido en dt. De una vez voy a simplificar esa división entre 10 a la menos 4 como 10.000 por Q es igual a 100. Ahora, aquí tenemos una ecuación diferencial lineal, pero ojo, no está en la forma estándar, ya que tengo este 200 que se está multiplicando por la derivada de Q respecto del tiempo. Lo que voy a hacer es este 200 lo voy a dividir toda la ecuación partida entre 200 para que me quede la derivada de Q respecto de T más 50Q es igual a 0.5. Ahora sí, ya que está en la forma estándar, ya me puedo poner a resolverla. ¿Con qué método la voy a resolver? Con el método que Dios me dé a entender. En este caso, yo voy a utilizar el método de variación de parámetros. Así que pongo la ecuación solita y recordemos, en el método de variación de parámetros, lo primero que tengo que encontrar es la función Q complementaria, que sería igual a E a la menos integral de lo que se está multiplicando con la Q, o sea, hace este 50. E a la integral de menos 50 de t, integral de menos 50 de t me dejaría menos 50t. Así que la función Q complementaria es E a la menos 50t. Ya que tengo la función Q complementaria, ahora voy a buscar la función U. Para encontrar la función U, recordemos que su fórmula es la función
que yo tengo del otro lado del igual, el 0.5 partido entre mi función q complementaria, por lo que me quedaría integral de 0.5 partido entre e a la menos 50t, diferencial de t. Esta función exponencial, como tiene exponente negativo y en el divisor se me va a complicar un poquito la integral, lo voy a subir al numerador, para lo cual la potencia va a cambiar de signo. Si en el denominador estaba negativo, ahora en el numerador va a ser positiva. Y el 0.5, ya que es una constante, la vamos a sacar de la integral. Así que me quedaría 0.5 por la integral de e a la 50t dt. La integral de 50t dt, pues me quedaría 1 partido entre 50 por e a la 50t. Y como yo ya tenía el 0.5 como parte de mi resultado, pues me quedaría 0.5 partido entre 50 e a la 50t. Si simplificamos el 0.5 partido entre 50, obtenemos 0.01 e a la 50t. Ojo, esta es la función u. Ya con esta función u y con la función q complementaria, yo voy a poder encontrar la función q particular. Para lo cual, yo voy a multiplicar la función q complementaria por la función u. Y fíjate, me quedaría 0.01 e a la 50t por e a la menos 50t. Estas funciones exponenciales se van a anular. Una elimina la otra. Así que mi función q particular sería 0.01. Como ya tengo mi q complementaria y ya tengo mi q particular, ya puedo escribir la solución general de esta ecuación diferencial, mi función q, que sería q es igual a una constante por la q complementaria más mi qp, llegando a esta función solución. Ahora, aquí tenemos una solución de la ecuación diferencial, pero recordemos que en el problema nos decían que el capacitor cuando iniciaba el tiempo estaba descargado, o en otras palabras, que en el instante cero la carga era igual a cero. Por lo tanto, voy a utilizar esta restricción para encontrar el valor de mi constante de integración, esa c. A ver, entonces yo voy a tener que c por e a la menos 50 por 0 más 0.01 es igual a 0. Sustituir los datos de la restricción en mi solución. Y de aquí yo voy a despejar el valor de la c. Menos 50 por 0 es 0. E a la 0 es 1. Y 1 por c me quedaría esta c más 0.01 igual a 0. Y de aquí despejo el valor de la c, por lo que c me quedaría igual a menos 0.01. Como ya tengo el valor de la constante, ahora sí lo sustituyo en mi solución, por lo que me quedaría que q es igual a menos 0.01 e a la menos 50t más 0.01. Esta función de aquí abajo es al mismo tiempo la solución de la ecuación diferencial y también es la solución o satisface de forma simultánea a la condición inicial que me daba mi ecuación diferencial. Ahora, recordemos que el problema no me pedía encontrar la función q, pero en realidad lo último que me pedía era encontrar la corriente. Recordemos que la corriente es la derivada de q respecto del tiempo, así que yo voy a derivar esta función respecto del tiempo, lo que me quedaría que este 0.01 se va, se elimina, y la derivada de menos 0.01 e a la menos 50t, el menos 50 se multiplica por menos 0.01, lo que me quedaría 0.5 e a la menos 50t. Resulta bastante interesante llevar a cabo una pequeña gráfica de esta función. Veamos. Yo aquí grafico de color verde la función y de color gris la función q de t. ¿Qué es lo que yo puedo ver? Justo cuando yo conecte el circuito eléctrico a los 100 volts, va a empezar a caer una corriente muy grande. Esta corriente no es de tamaño infinito, de hecho está limitado por el tamaño de la resistencia eléctrica. Como yo tengo 100 volts y la resistencia era de 200 ohms, en el instante cero se tiene limitada esa corriente.
la corriente debería de ser de 0.5 amperes en el instante cero. Y, ¿por qué? Porque, insisto, la fuente va a intentar llenar el capacitor lo más rápido posible, por lo cual la fuente puede entregar una corriente muy grande, pero la resistencia limita esa corriente. Posteriormente, después de que empieza a fluir la corriente, poco a poco el capacitor se va a ir llenando, lo que va a hacer que ya no haya tanta diferencia de potencial, ya no va a haber tanta caída de voltaje a través de la resistencia, por lo que la corriente poco a poco se va a ir reduciendo hasta que prácticamente llegue a cero. Prácticamente se va a cero cuando el capacitor se llena por completo, o en otras palabras, cuando el capacitor poco a poco va alcanzando el voltaje de la fuente, los 100 volts. Miren, otra forma de visualizarlo, ojo, los números no corresponden a estas funciones, o la gráfica no corresponde en escalas más bien. Aquí tenemos esta gráfica de color gris. Vemos que se empieza a llenar poco a poco hasta que llega a un punto de saturación. Prácticamente así se vería la carga que está sobre mi capacitor. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.